Boreal Televisión presenta. Saludos amigas y amigos, muy buenas noches, bienvenidos a EnQ a través de los canales de Boreal Televisión desde Santiago de los Caballeros, el primero y más heroico Santiago de América, cubriendo todo el territorio de nuestro hermoso país, la República Dominicana, igual también con presencia en los sistemas de cables, aplicaciones y plataformas digitales en el resto del mundo, especialmente para Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Centro, Suramérica, Europa y las islas del Caribe. Señor Cruz Benito, buenas noches. Buenas noches, qué honor para mí poder estar compartiendo con ustedes esta noche de informaciones, análisis de la noticia, algunas también formas de que cada uno de nosotros tenemos de ver de diferente todas las noticias e informaciones. Bueno, recordarles martes 13 hoy de diciembre, día de buena suerte. Sí. Para mí, yo no sé para otros, pero Sí. como yo no creo en nada de eso, de mala Sí. suerte, la mala suerte se pega al que no trabaja. No, y además uno mismo en su forma de pensar Atrae las cosas eso. negativas. Inclusive cuando uno piensa, me voy a caer, al ratito estoy en el suelo. Señores, agua cascada, que es la calidad del agua embotellada, la garantía de la salud suya y la de su familia. Agua cascada, para sus pedidos, llámese al 809-576-2713 de agua cascada, la calidad del agua embotellada. Bueno, desde el día de ayer se ha estado comentando la disposición del ministro de Educación, don Ángel Hernández, de colaborar con la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa, la PEPCA, en una investigación que se está realizando en el Ministerio de Educación de la inversión del 4%. Hasta hace poco que la procuradora Jenny Berenice Reynoso, al recibir el reconocimiento a la integridad y lucha contra la corrupción 2022, que fue entregado por el Movimiento Participación Ciudadana, capítulo dominicano de Transparencia Internacional, y que en ese reconocimiento que se le hizo a la procuradora Reynoso, ella dejó caer quizás, o sin quizás, con una indiscreción o una filtración, que ver un caso de corrupción en los roles de los tribunales era una especie de elefante blanco, y cuando solían ser llevados en alguna excepción, por lo general los imputados terminaban beneficiados en la jurisprudencia de la corrupción. Frase que ella dice que acuñó a partir de la realidad que vivió en el año 2005 en ocasión del caso conocido como Educación, y citó que no se refería específicamente a una investigación actual que lleva el Ministerio Público. O sea, que a partir de ahí es que se conoce que el Ministerio Público lleva una investigación en el Ministerio de Educación de la República Dominicana. Hasta ahora lo que se decía era, bueno, pero ¿por qué tantas denuncias y tantas irregularidades en el Ministerio de Educación y no hay una investigación en curso? Salvo la auditoría que abarcó del 2017 al 2020 de la Cámara de Cuentas, que más adelante podríamos tratar el tema, pero con tantas denuncias que van desde irregularidades en el desayuno escolar,
en el almuerzo escolar, en la impresión de los libros de texto, en la compra de los libros de textos que ya no sirven para nada, que están en un depósito. Las tabletas también. Las nóminas de maestros que cobraban y vivían en el exterior, la compra de las tablets, la compra de las computadoras, asalariados que nadie conocía ni conoce en el Ministerio de Educación. Bueno, un glosario de irregularidades, y siempre se decía, pero ¿por qué no se investiga? Auditar una cantidad como el 4% asignado del Producto Interno Bruto de la República Dominicana, asignado a un ministerio, si las cosas no se hacen suficientemente claras, pues se hace un poco difícil, ¿verdad? Sí. Pero si las cosas están claras, no se hace tan difícil. Se me quedaba también escuelas pagadas con su inicial y no construidas. El ingeniero se fue, o no le pagaron, o están abandonadas. Las butacas que se mencionaron tanto. Contrataciones de butacas que se licitaron 600,000 y resultó que nada más entregaron 85,000. Sí. O sea, todas las cosas que han pasado en educación después del sacrificio del contribuyente dominicano a través del Estado para otorgar el famoso 4% que fue demandado por toda la sociedad, ha sido piedra angular, ha sido motivo de escándalo tras escándalo en prácticamente todas las administraciones o direcciones que ha tenido el Ministerio de Educación. Innegablemente que la posición del ministro Ángel Hernández es la correcta, porque lógicamente tampoco se puede oponer a una investigación que inicie el Ministerio Público, ni tampoco creo que el ministro Hernández se va a oponer, porque debe tener también el interés de que las cosas a partir de su gestión funcionen, estén claras, y también partir de un punto de lo que él recibió. Entonces, esto quiere decir que no están, porque lo primero que salió fue que Roberto Fulcal va a ser investigado. Se supone que no es solamente Roberto Fulcal. De acuerdo a lo que después de estas declaraciones dejadas caer por la procuradora Jenny Berenice Reynoso, las informaciones que se han podido conseguir dicen que es abarcadora. O sea, eso quiere decir que se va a investigar varios periodos desde que se entregó el 4% del Producto Interno Bruto. El ministro Hernández también ha dicho que dentro de todo esto, aparte de darle el apoyo necesario o las facilidades a la PEPCA o al Ministerio Público, también solicitará una investigación por corrupción corrupción administrativa contra empresas que recibieron adelantos de un 20% y no entregaron las mercancías contratadas al Ministerio de Educación. Se me quedaba eso también. ¿O sí, no lo mencionó. Pues entonces, señores, es prácticamente imposible, y no es adelantando un juicio así a priori, sino es prácticamente imposible que ahí en el Ministerio de Educación no se puedan demostrar barbaridades. He dicho en otras oportunidades que si se hace una investigación seria, ahí va a haber macos, cacatas, lagartos, sabandijas de 2 patas y de todos los colores, con el despilfarro del 4% del Producto Interno Bruto para educación. Ojalá que se pueda profundizar en todas las gestiones del Ministerio Público, que a propósito de eso, quizás están aplicando la máxima que siempre hemos dicho y que se tiene como referencia el sistema judicial norteamericano, donde los fiscales investigan, no dejan cabos sueltos, y hasta que no tienen todo en sus manos, no llevan al investigado a la justicia. ¿Qué propicia eso? Que cuando llegan y agarran al individuo, al sospechoso,
y lo presentan ante un juez, ya hay todas las evidencias para fijar una privación de libertad o una libertad bajo fianza o un grillete, alguna medida de coerción, y muchas veces esto propicia por la abrumadora cantidad de pruebas un arreglo entre la fiscalía y el imputado en Estados Unidos. Aquí lamentablemente el sistema de investigación o el método de investigación que se ha utilizado es primero agarra y luego investiga. Primero agarramos con una orden de detención al investigado y luego se pide un plazo de un año y medio, declarando el caso una solicitud de declaración de caso complejo para hacer las investigaciones, cuando las investigaciones deben ser previos al apresamiento del imputado. Pero como aquí hay tantas filtraciones, el Ministerio Público prefiere agarrar, limitar la libertad de acción, de accionar del investigado o el imputado y trabajar ya con el individuo preso. Ahí viene entonces el inconveniente de los plazos fatales que establece el mismo Código Procesal Penal nuestro, de no una prisión preventiva como medida de coerción en un caso complejo mayor de 18 meses y para un caso no declarado complejo de 12 meses como máximo. No sé si usted recuerda, el nombre por más que intento recordarlo, no he podido, el caso de uno de los ministros de Educación que detectó 3.750 cheques que salían sin ejercer ninguna función dentro del Ministerio. Peña Mirabal fue ese, ¿no fue Peña Mirabal? Fue un joven, fue uno joven después de... y después, antes de Peña Mirabal estaba ahí el arquitecto Navarro. Navarro, ese es. Y entonces, todo eso se quedó así. Sí, exacto. Por más que intentó, que inclusive frizó, se puede decir, la entrega de los cheques, la ADP le torció el brazo y hubo obligatoriamente que aperturar la entrega de los cheques a esas personas que no ejercían ninguna función, solamente eran compañeritos en ese momento. Esas son cosas también partes de lo que yo entiendo que hay que investigar. Bueno, miren, el asunto es que parece ser que esa investigación está en proceso. Y a propósito de educación, estaba leyendo una reseña que escribió Eduardo García Michel sobre un libro recién publicado. Una pena que él no diera el título del libro a que se refiere, de la autoría de Roberto Martínez Villanueva, que es hijo del ingeniero Bienvenido Martínez Brea, mejor conocido para los de mi generación y los de generación anterior como Bebecito Martínez, el que construyó el Gran Teatro del Cibao, construyó el Teatro Nacional y muchísimas de las obras que hizo Joaquín Balaguer durante sus gobiernos, tanto el de los 12 años como el de los 10 años. Y el Bebecito Martínez, el ingeniero Bebecito Martínez, era de los más cercanos, de las personas más cercanas y de mayor confianza de Joaquín Balaguer. Y en esa reseña que hace del libro de su hijo Roberto Martínez Villanueva, García Michel, Eduardo, hace una sinopsis de la relación entre Joaquín Balaguer y Bebecito Martínez, que comienza cuando Joaquín Balaguer era secretario de Educación en el gobierno de Rafael Leónidas Trujillo Molina, y que le solicitó a Bebecito Martínez, el ingeniero que era contratista de Trujillo, que le permitiera acompañarle, siendo secretario de Educación Joaquín Balaguer, que le permitiera acompañarle para él Balaguer, hacer una auditoría, o sea, ver de primera mano los planteles escolares que se estaban construyendo en la época de Trujillo y que Bebecito era de los contratistas, para él realizar un informe y tener conocimiento de qué se estaba haciendo y poder hablar de eso con Trujillo. Evidentemente que eso no le correspondía a Balaguer, tal como lo señala García Michel, pero ahí está la importancia, y lo cito,
la importancia de involucrarse en todo lo que pertenezca o toque a la posición que usted desempeña. Y en estos días, Benito y amables amigos, yo me refería a un tipo de empleado que sale y dice, a mí no me toca eso, a mí no me contrataron para eso, yo no tengo por qué hacer eso porque no me contrataron. O sea, no sé, y estoy hablando del sector privado y el mismo sector público, no sé, o sea, entiende que lo que tiene que hacer es para lo que lo contrataron, sin ver que de esa empresa o de esa institución del Estado él está subsistiendo, está ganando un salario y que mientras mejor funcione, mejor le va. En el caso de Joaquín Balaguer, parte de su formación lo llevaba a conocer todo lo que tuviera que ver con educación, porque no concebía que si habían construcciones de escuelas, él no supiera cómo se estaban construyendo, cuántas aulas tenían, si se estaban haciendo como tenían que hacerse, independientemente de que esas escuelas estaban asignadas a contratistas o a instituciones del Estado. En ese caso, podría ser obras públicas en el gobierno de Rafael Leonidas Trujillo Molina. Dejar la impronta en la institución donde usted trabaja o en la empresa privada donde usted trabaja. Esta mañana, sé que estamos pasados de tiempo en este bloque, pero esta mañana yo me refería a lo que hablaba anoche sobre la autovía del Surf City en El Salvador. Y decía, ojalá que el ministro de Obras Públicas, de Línea Ascensión, tuviera acceso a eso, fuera a investigar a El Salvador, dijera, déjenme ver cómo ustedes lo hicieron, iluminar casi 7 kilómetros de una autovía con luces, con las banderas del Salvador, que no necesariamente tiene que tener la bandera de República Dominicana, claro, pero si la tiene mejor todavía, sin cableado, sin conexión a las redes eléctricas de El Salvador, como decíamos anoche, solo con energía solar. Un país como República Dominicana que tiene 12 meses y un chin más de sol permanentemente. Entonces, ese tipo de trabajador que se entrega a la institución, que deja su impronta, es lo que permanece. Así es. Y leyendo esa reseña de Eduardo García Michel sobre el libro, que voy a buscarlo porque independientemente de que fui opositor al gobierno del presidente Balaguer, no dejo de reconocer su casi fanatismo en contra del endeudamiento externo. Leía en esa reseña que Balaguer, de las frases que utilizaba y de su formación, era que aquel gobierno que no pudiera construir con recursos propios no merecía administrar ninguna cartera, ni una cartera. Voy a buscar el libro por el autor, porque García Michel Eduardo no menciona cómo se llama el libro. Tenemos que ir a publicidad, pero para concluir decía que independientemente de la desafección que tenía con Joaquín Balaguer, hay que reconocer los aportes que hizo Joaquín Balaguer y su estilo austero de manejar las finanzas del Estado. Como todo líder, tenía sus luces y también sus sombras. Venimos en un momentito, por favor, quédese con nosotros.